Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ya casi buenas noches en este nuevo horario de invierno en la comuna de Los Ángeles, transmitiendo a través de Pacífico Televisión, un programa que le hemos denominado, un programa especial de conversación que le hemos denominado Verdades y Mentiras de la Convención Constitucional. Agradecemos la paciencia y también a aquellos que de alguna manera sienten que el nombre puede sonarle a otro programa. La verdad, vamos a decir que es mera coincidencia, así que vamos a proteger inmediatamente cualquier tipo de responsabilidad de Canal Pacífico Televisión. Asumimos toda la responsabilidad para empezar. Y hoy día, con mucho gusto y con mucho ánimo, en esta tarde-noche, como dije, de la provincia, en la comuna de Los Ángeles, capital de la provincia de Biobío, tenemos un par de invitados que nos honra poder conversar con ellos sobre un tema tan importante como es el proceso constitucional que está viviendo el país. No debemos olvidar que este es el proceso quizás político, institucional más relevante de los últimos, no sé, 50 años. Podemos hablar incluso más también, porque no hay un proceso con el cual podemos compararlo, lo que estamos viviendo hoy día en Chile, poder diseñar, poder construir una nueva constitución con la participación de la ciudadanía a través de quienes fueron nuestros representantes, los convencionales constituyentes. Y en ese marco, inmediatamente quiero presentar a nuestro invitado, a quien le agradecemos el tiempo que se está dando. Sabemos, hemos visto cómo está trabajando la Convención Constitucional y sé que este tiempo es muy precioso y te lo agradecemos. Presentamos entonces a Javier Furloger, nuestro convencional constituyente del Distrito 21, ¿cierto? Electo ya hace casi 9 meses exactamente. No, electo hace mucho tiempo atrás, pero asumió 9 meses el cargo de constituyente y con un trabajo muy importante, y así lo hemos notado a través de las redes sociales, los medios de comunicación. Javier, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Javier, parece que está muteado o está todo bien ahí en el... Sí, ahí tenemos, vamos a mejorar la conexión con Javier Fullocker. Recordemos que él está en Santiago, justamente está haciendo parte de la Convención Constitucional y nos acompaña aquí al lado mío a Juan Carlos Villanueva, abogado, ¿cierto? Bueno, con un currículum espectacular en materia de temas de derecho público y derecho administrativo, ¿cierto? Actualmente trabaja en la Municipalidad de Quilaco, fue candidato a consejero regional recientemente, con una muy buena votación. Bueno, faltaron un poco para resultar electo, pero Juan Carlos, ex concejal de la comuna de Quilleco. Así que Juan Carlos Villanueva, ¿cómo estás, Juan Carlos? Aprovechando ahí que se retomaba la conexión, Javier Furloger. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien, Patricio. Como bien decía Ricardo Candia, estoy para rellenar en el programa del día de hoy. Tuvimos problemas con Javier, así es que aprovechamos de presentar a Juan Carlos. Ahí ¿No? te dijimos, mira, se cae la señal con Javier, entra a hablar al tiro Juan Carlos. Ahora, Estamos debidamente coordinados con Patricio, así es que sí, se cae Javier un segundo y yo entro de inmediato. ahora entra a hablar Javier y te caes calladito. No, Muy bien. mentira. Oye, ¿cómo estás, Javier? Bienvenido, Javier, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Recuperamos. ¿Ahora se escucha bien? Sí, sí. Ya, perfecto. Muchas gracias. Un gusto de saludarte, Juan Carlos, Patricio. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. No, muy bien, gracias a ti. Oye, bueno, vamos al tiro, al grano. La gente está deseosa de saber qué es lo que está pasando hoy día. ¿Cómo está actualmente? ¿En qué etapa se encuentra el proceso constituyente chileno? ¿Ah? Dentro del diseño que ustedes hicieron, ¿en qué momento exacto nos encontramos hoy día en esta tarea ciudadana, republicana, tan tremenda como es generar una nueva constitución? Sí, nosotros, si pudiéramos delinear, ¿no es cierto?, el proceso constituyente dentro de las etapas que ha tenido, podríamos dividirlo en 4 grandes etapas. La primera etapa, que fue la de instalación, donde generamos los reglamentos para que funcionara el proceso constituyente y para que comenzaran a también generarse aquellos mecanismos, entre ellos el reglamento que había que crearlo al momento de la instalación. Luego, la etapa en la cual las comisiones transitorias comenzaron a crear otros reglamentos específicos, como el de participación ciudadana, ética, el reglamento de funcionamiento de los plenos de la convención. Y hoy día estamos en tierra derecha, en una etapa clave, que es la etapa en la cual
las comisiones, que son 7, están a puertas de terminar sus informes y entregar al Pleno ya el compilado de normas que van a ser parte del borrador de la nueva Constitución, y ya luego faltaría una última etapa que es armonización, que comienza en mayo cuando la convención esté en Antofagasta. En ese proceso territorial es cuando se va a conformar esta comisión y ya luego entregar el borrador de nueva Constitución para poder ser plebiscitado el 4 de septiembre de este año. Precisamente, justamente tú lo decías, ahora la gente empezó a tomarle el peso al tema constitucional porque están precisamente en la tercera etapa de la votación de las normas, como tú decías. Y es en esto en donde a veces se ha generado esta cierta campaña, ¿cierto?, de confusión, que uno tiene que reconocerla, más allá de la opinión que pueda tener del trabajo que están realizando ustedes. Hay que reconocer que ha habido también muchos mitos y muchas expresiones fuera de contexto, ¿cierto?, que ha generado dudas, temor y cuesta explicar todo este proceso constitucional. ¿Ustedes lo ven también así dentro de la Convención Constitucional? ¿Observan que hay aparentemente algún tipo de campaña destinada a que se enrede el debate y no se centre en los temas de fondo, sino que nos vayamos por las ramas permanentemente mientras el tiempo pasa y la gente se genera una convicción? Claro, o sea, hay dos elementos que son esenciales. Uno, que es difícil seguir el proceso constituyente, y eso hay que reconocerlo. Tenemos 7 comisiones que trabajan de manera paralela, que están cada una emitiendo informes, propuestas de norma en temas que son sumamente importantes, por ejemplo, medio ambiente, sistema político, y todo es en el mismo momento. Hasta a los mismos periodistas se les hace muy difícil seguir el proceso constituyente. Y además, la primera etapa fue una etapa muy técnico-jurídica, en base a cómo se funcionaba, temas, por ejemplo, en el caso de nuestra comisión, que es derechos fundamentales, titularidad de los derechos, deberes, obligaciones, eran el debido proceso en algún momento en los derechos civiles y políticos. Fueron temas muy técnicos que en general lo que hacían era ser muy complejos de explicar. Y ante eso también comenzaron a haber estas campañas de desinformación de un sector de la convención que está cómodo tal y como está y que efectivamente no quiere cambios, y que lo que hace en general, Patricio, Juan Carlos, es dar por sentado que hay temas que ya están aprobados y son parte del borrador cuando ni siquiera han salido de la comisión. Y creo que eso ha entorpecido las comunicaciones, ha afectado que tengamos una comunicación eficiente, y creo que es uno de los temas que luego de las encuestas del domingo también hizo feedback, retroalimentación en la convención, y nos está nuevamente orientando al foco comunicacional que va a ser tremendamente relevante en aras del plebiscito de salida. Oye, Javier, el programa le hemos puesto verdades y mentiras sobre el proceso constituyente, sobre la nueva constitución. Ya decíamos al comienzo que cualquier semejanza con programas de este tipo es mera coincidencia. Entiendo también que hay algún programa de televisión que comienza un poco más tarde y que está también un poco preocupado por el nombre que le hemos puesto a este programa. Y en ese contexto, Javier, te quiero preguntar, ¿es verdad o es mentira que el tiempo ha sido muy corto, muy acotado para sacar adelante esta tremenda tarea que tienen en sus manos, que es sacar un proyecto de nueva constitución? ¿Es verdad o mentira? Bueno, es obvio que el proceso constituyente está dentro de un tiempo muy acotado, eso es cierto, es verdad. Si nosotros calculamos, Juan Carlos, cuánto es el tiempo que se ha generado exclusivamente para el proceso constituyente, sacando esta etapa previa de la cual yo te hablaba, que eran los reglamentos, podríamos decir que son 4 meses, ¿ya? La Constitución y el borrador ya definitivo, digamos, previo a la armonización, se va a emanar el 14 de abril, por lo tanto, hace unas semanas atrás nos quedaban 30 días, ¿no es cierto?, para terminar la propuesta, y el tiempo es corto, pero es lo que está en la reforma constitucional, son las reglas con las que decidimos participar en el proceso constituyente, y bueno, quienes estuvieron en el Acuerdo de la Paz estimaron que ese era el tiempo que correspondía, y nosotros nos hemos esforzado por hacer el trabajo en el tiempo que la ciudadanía conoce y no excedernos de eso. ¿No se les pasa por la cabeza ahí en la convención pedir una prórroga del tiempo, ampliar, no sé, 3 meses más, 6 meses más? ¿Eso no se ha conversado, no se ha discutido, o ya está descartado definitivamente?
está descartado desde el minuto en que aquellos partidos que tienen representación en el Parlamento, que es donde se debería generar esta reforma que nos permitiera mayor tiempo, ya cerraron la puerta a esa opción. Nosotros nunca, por lo menos como independientes, no neutrales, nunca hemos manifestado que queremos una prórroga de tiempo, porque entendemos también que la credibilidad de la convención y la fiabilidad del proceso dependen de que logremos esta meta en el tiempo destinado. Así que nosotros, por eso, la convención trabaja día y noche para terminar la propuesta de nueva constitución y poder presentarla el 5 de julio. Perfecto. Vamos al tema del Estado. ¿Qué país está definiendo desde el punto de vista jurídico? Siempre uno habla, ¿cierto?, de los tres poderes, ¿cierto? Un poder ejecutivo, legislativo y judicial, que uno de los dos grandes aspectos intransables de cualquier constitución, ¿cierto? ¿Qué es lo que están construyendo, por ejemplo, en materia de poder ejecutivo, Javier, hoy día en estos momentos? Una pregunta compleja, porque la comisión la comisión compleja, 1... pero respuesta sencilla, por favor. Claro. Cuéntanos, la comisión... cuéntanos, sintetiza por favor, ¿qué es esto del presidencialismo atenuado? ¿Qué quiere decir eso de presidencialismo atenuado? Es que el presidencialismo atenuado en realidad es parte de un sistema general donde también está este bicameralismo asimétrico, ¿no es cierto? Donde van a haber dos cámaras. La estructura del sistema político hoy día está emergiendo de la Comisión 1 de manera muy parcial. Todavía no vemos bien el sistema completo. Acá le dicen la sala de máquinas, ¿no es cierto? Cómo va a funcionar el sistema político. Y partimos de dos premisas muy lejanas, ¿no es cierto? Aquellos que buscaban, como decías tú, Juan Carlos, un presidencialismo atenuado, que es, ¿no es cierto?, disminuir aquellas atribuciones que tenía el Ejecutivo, que lo ponían por sobre el Legislativo, o que le daban atribuciones derechamente del Legislativo, como en materia de ley, pero versus, ¿no es cierto?, aquellos que vinieron por un parlamentarismo, que es efectivamente tener una Cámara, tener un primer ministro, tal cual lo hace hoy día Inglaterra, que es el caso más conocido, y luego esas posiciones se fueron acercando en la medida en que no habían, ¿no es cierto?, tanto apoyo ni para uno ni para el otro. Lo que tenemos hoy día, o lo que se está proyectando, es un presidencialismo atenuado, donde el presidente ya no tenga tantas atribuciones como lo tiene el presidente actual, pero que también comparta esto con una Cámara política que sea capaz de encauzar el proyecto político del presidente. Y es por eso que se están evaluando algunos elementos, como por ejemplo que diputados y representantes de las cámaras territoriales, que serían la Cámara que reemplazaría al Senado, se elijan en segunda vuelta con el presidente, justamente para que haya una unidad en torno al proyecto programático, político que se implemente, y no del personalismo, que es básicamente lo que se busca eliminar. Buen punto, cambiar la elección de parlamentarios para la segunda vuelta, ¿cierto?, para que haya mayor coincidencia. Pero el presidente de la República, que se está diseñando, entonces, ¿podría nombrar sus ministros? Efectivamente, el presidente va a tener la potestad de nombrar los ministros, pero lo que se busca... ¿Podría participar del proceso legislativo como pasa ahora, proponiendo proyectos de ley, vetando, ¿cierto?, o no vetando esos procesos? ¿Va a tener, por ejemplo, la facultad de terminar con la Cámara o llevar una elección anticipada? ¿No se contempla aquello? Se contempla, pero son elementos que se buscan reducir, porque justamente esos elementos, por ejemplo, la iniciativa de ley del presidente que hoy día tiene, son los que se buscan eliminar para que realmente esto sea atenuado. Ahora, lo importante es que el presidente tenga una representación en la Cámara Política, que es hoy día el Senado, y que esa representación sea quien en algún momento se visualizó tener un primer ministro o un vicepresidente, una figura que fuera un fusible en caso de que hubiera crisis y efectivamente no cayera el gobierno completo, sino que se pudiera rearmar. Y es así como se busca que haya una representación directa del presidente en la Cámara Política y que sea quien ordene cuadros, digamos, quien ordene a sus partidos políticos en torno al proyecto político que el gobierno quiere implementar. La idea, nuevamente, es que este sistema político se base en programas políticos, que la gente vote por esos programas y no necesariamente por la persona, como ocurre hoy. Entiendo. Sí, oye, ese es un punto interesante, ¿sí? Lo que se busca
es que se privilegien proyectos, ¿ah? Más que personalismo, más que la figura del presidente propiamente tal, o más que el caudillo, digamos, ¿cierto? Si lo que se busca es eso, cuéntanos un poco cómo se relaciona esta idea con la situación en la que se encuentran o se van a encontrar eventualmente los independientes fuera de partido, digamos, que quieran competir, por ejemplo, al Parlamento. Es súper interesante la pregunta. Privilegiar, digamos, ideas, programas, más que personalismo. Es súper interesante la pregunta que haces tú, Juan Carlos, porque hace unos días se eliminaron las listas de independientes por la Comisión de Sistema Político, lo cual ha generado también varios comentarios desde aquellos que efectivamente quieren que existan listas programáticas de independientes y aquellos que señalan que lo que tienen que haber son listas programáticas de partido que representen un principio y un programa político y que puedan llegar efectivamente a un parlamento mucho más cohesionado y no tengamos una división grande, digamos, de partidos políticos que puedan ser poco representativos de la población. Y en ese sentido, creo que hay una discusión que todavía hay que dar. El Pleno todavía no ha aprobado esa propuesta, es parte de lo que viene del sistema político que tendremos que votar dentro de algunos días, pero lo importante es que el sistema político se está pensando efectivamente para robustecer organizaciones políticas que sean representativas y que no tengamos una dispersión, porque nosotros como independientes, lo digo yo personalmente, soy independiente, hemos visto también cómo una gran cantidad de ideas diversas representadas por personas que no tienen generalmente una estructura o un lineamiento de partido, a veces tiende a ralentizar el proceso o tiende a generar, digamos, flancos comunicacionales o políticos que pudieran jugarle en contra, por ejemplo, en la convención. Entonces, si nosotros buscamos que el sistema de gobierno efectivamente genere gobernabilidad y genere también conducción política, es bueno tener bloques de gobierno o bloques de partidos bien cohesionados, como tienen hoy día Alemania o Inglaterra, que tienen sistemas similares al que queremos proponer. Pero interesante ese punto de vista, porque hoy día vemos entonces que la convención también ha ido... se genera realmente un espacio de discusión donde unos se están convenciendo a otro y hay una retroalimentación, porque a veces también se pensaba, por cierto de las mentiras y verdades, que grupos de la convención llegaban con la constitución más o menos hecha, ¿cierto? Aquí está y esto es lo que yo quiero imponer a rajatabla sin dejarse convencer por los demás. ¿Tú sientes que realmente hay un diálogo y hay una retroalimentación entre los convencionales y están disponibles a escuchar? Porque también hay una crítica relacionada con lo mismo, particularmente de los colectivos de derecha, que dicen que aquí nadie escucha nada, ¿cierto? Que están muy ideologizados y que están con una idea fija y que nadie los hace cambiar de opinión. Javier, pasando la pregunta al contexto del programa, ¿es verdad o mentira que en la Constitución no hay diálogo? Eso es mentira, o sea... Es una pregunta interesante, como tú dijiste. Claro. No, eso es mentira, o sea, a ver, si hubiéramos tenido, digamos, si hubieran sido grupos de izquierda, digamos, o centro izquierda, los que habrían tenido una representación minoritaria y que hubiéramos, digamos, ellos hubieran, la derecha hubiera estado representada como, por ejemplo, hoy día está representada en el Parlamento, entonces, claro, diríamos, no, la Constitución es casa de todo, etcétera, pero hoy día hay que también valorar ciertos temas, como por ejemplo lo que decías tú, hay diálogo en la Convención. Lo han demostrado la Comisión 3, donde convencionales de derecha, de todos los sectores confluyeron a indicaciones conjuntas para forma de Estado, ¿no es cierto?, cómo se va a organizar el territorio, las comunas, etcétera. Hemos visto casos similares en sistema político, donde todos los convencionales de todos los sectores, incluida de la derecha, se unieron horas trabajando encerrados. Yo los veía ahí para lograr una propuesta de sistema político en nuestra comisión. Hay comisiones en las cuales ha sido un poco más compleja, pero siempre ha habido una apertura al diálogo. Y creo que eso es importante recalcarlo y no generalmente quedarnos, como dice una compañera convencional, en los victipuntos, ¿no es cierto?, de que hay sectores que son reducidos y que no están siendo escuchados. O sea, siempre se puede escuchar, pero en la medida que también tú propongas algo que el Pleno pueda aceptar, y eso le pasa a todos los convencionales y no solamente a los convencionales de derecha.
¿no? Y claramente la convención es una entidad democrática, elegida democráticamente, que también tiene que jugar o tomar sus decisiones con las reglas de la mayoría, ¿cierto? Y ya la gente sabe que el quórum de 103 constituyentes, ¿no es así, Javier? Es un quórum bastante alto. Y por lo demás, obviamente que nunca van a estar todos de acuerdo, entonces a lo mejor si alguien representa el 20% y no está de acuerdo, empieza a decir, oye, esto no me representa, no es la casa de todos. Bueno, pues obviamente un consenso absoluto no va a ser posible, nunca lo ha sido, sino que pero se está cumpliendo el tremendo quórum de los 2/3, eso también a uno le llama la atención. Oye, y es importante, y un dato súper importante, Patricio, la mayoría de las normas que están en el borrador de la nueva Constitución fueron aprobadas con casi el 80% de los integrantes de la Convención, entonces hay normas que también son de derecha, se han aprobado, y eso es importante comunicarlo porque efectivamente nos informa, ¿te fijas? Sí, nos informa. A propósito del nombre, ¿cierto? Como le gusta recalcar a Juan Carlos aquí, oye, es verdad, y para panchar, hablar seriamente el tema del Estado y cómo se diseña, porque hemos hablado del presidente, volveremos. Nos queda pendiente un poquito más el tema tan candente como es el tema de las cámaras, ¿cierto? Si el Senado se queda o no. Pero es verdad que la Convención quiere cambiar la Constitución Nacional, la canción nacional, ¿no? Le quiere cambiar el inicio. Plurichile, tu cielo azulado. ¿Es verdad o mentira eso? No, eso es mentira. Eso fue un compañero convencional, Félix Galleguillos, quien en su discurso propuso esto. Ahora, no hay norma que lo diga, no se ha votado, y si se llegara a votar tendrías que convencer a 103 personas, y te aseguro que no hay 103 personas disponibles para cambiar ni la bandera, ni el himno, ni el escudo. No, mentira, total. Es la idea del programa. Bueno, hay otro, ya decía que hay otro programa que con menos presupuesto que este, que ha tratado de colgarse del mismo nombre. Pero igual de digno. Es igual de digno, sí. Oye, pero la forma de Estado, ¿qué es esto del Estado? Porque por un lado están diciendo que es un Estado unitario, pero por otro lado dicen que es plurinacional. ¿Cómo se concilian esas dos expresiones que a lo mejor a un ciudadano le pueden parecer contradictorias? O sea, unitario por un lado y plurinacional por otro. Bueno, el Estado unitario lo declara el proyecto de la Comisión 3 de Forma de Estado, ¿no es cierto? Cuando crea las regiones autónomas, ¿no es cierto? Que son estos entes regionales que están entre el Estado unitario y el Estado federal. Ahora, sobre la plurinacionalidad es súper importante recalcar que por años hemos tenido a los grupos indígenas de las primeras naciones invisibilizados. Particularmente siempre nos centramos en los grupos mapuche, porque hay un problema efectivamente entre el Estado y las comunidades en la Río. Ahí sí, en Biobío. Escuchamos bien. Ahí sí, lo que se busca es, cuando se habla de plurinacionalidad, es el reconocimiento de que hay otras naciones, otros grupos humanos que tienen una cultura particular, una identificación particular, pero que cohabitan dentro del mismo territorio. Y en este caso nosotros tenemos a los diferentes grupos que integran las primeras naciones, que son los que estaban aquí mucho antes, ¿no es cierto?, de que se produjera el mestizaje en el periodo colonial, y que ellos quieren resguardar y ser reconocidos por el Estado. Y en ese sentido no hay un problema respecto de la plurinacionalidad. Ahora, hay que ver cómo dialoga eso con la región autónoma, con el Estado unitario en general y con las autonomías, ¿no es cierto?, indígenas que se están presentando, que fueron rechazadas todas en una primera instancia en el Pleno y que luego se van a presentar nuevamente para ver si logra haber un acuerdo de 103 convencionales respecto de ese punto. Sí, perfecto. Y en este mismo punto, Juan Carlos, antes de darte la palabra, una pregunta. ¿Es verdad o mentira que va a haber una ley, para los pueblos originarios, ¿cierto? Y otra ley distinta para el resto de los ciudadanos chilenos, ¿cierto? Así como criterio general, como una cosa a rajatabla, dos estructuras jurídicas distintas para personas que conviven dentro del mismo territorio. ¿Es verdad o mentira aquello, Javier? No, eso es falso, eso es mentira. Tú lo vas a entender muy bien el ejemplo que te voy a dar, pero cuando hablamos de los sistemas de justicia, lo que plantea la Comisión 6 de Sistemas de Justicia es generar que diferentes tipos
de justicia, y hablemos, digamos, voy a ser mucho más pragmático, como mediaciones, que existan espacios de mediación que dialoguen con las tradiciones y las costumbres de los pueblos originarios. No hablamos de que van a haber una ley para mapuche y una ley para los chilenos, sino que va a haber una sola ley, por algo dice la Constitución y las leyes, pero para aplicar esas leyes van a haber sistemas que pudieran dialogar entre sí, que conformen un todo cohesionado, como es, por ejemplo, en un tema de límites. Voy a poner otro ejemplo. Si hay dos personas que tienen un problema con un terreno, esas dos personas son mapuches y quieren acudir a una resolución en base a sus términos, pueden tener efectivamente acceso a este sistema de justicia territorial mapuche que va a mediar. No sé si van a cumplir una función muy similar a lo que tienen hoy día, por ejemplo, las conciliaciones, ¿no es cierto? Que es una herramienta, ¿no es cierto?, para no llegar al tribunal. Ahora, ambos también, si uno de los dos no está de acuerdo, porque esto no es obligatorio, pueden ir a los tribunales formales a resolver el tema. Pero es generar diferentes espacios que provean también de soluciones judiciales más rápidas para que no estén los tribunales teniendo casos y casos acumulados, sino que haya una respuesta oportuna a la necesidad de las personas chilenas o indígenas. Podemos hablar entonces de procedimientos alternativos a un sistema, digamos, troncal que va a regir a lo largo de todo el país, digamos, ¿cierto? Exacto. Y que siempre es voluntario, ¿eh? Sí. A nadie se le obliga. Con la misma lógica, entonces, de los sistemas de mediación que existen hoy día y que sirven de mucho, por ejemplo, en materia de familia, también en laboral, en derecho al trabajo, o también, por ejemplo, en el caso de responsabilidad de los servicios de salud, por ejemplo, ¿cierto? Por las prestaciones médicas. Exacto. Y que resuelven. Se consigue un procedimiento de mediación ante el Consejo de Defensa del Estado, por ejemplo. Claro, y que resuelven problemas rápidos. O sea, pensemos lo que ocurrió en Arauco, donde en una comunidad, ¿no es cierto?, se robaron un novillo, la persona fue donde quien supuestamente había robado el novillo y le disparó. ¿Te fijas? O sea, si hubiera habido rápido alguien que pudiera administrar justicia en ese momento, cuando los ánimos están caldeados, esos problemas se podrían haber evitado. ¿Te fijas? Es llegar más rápido con soluciones. Podríamos haber salvado el novillo. Bueno, la persona es lo que se tiene que salvar. Oye, vamos al tema también. Bueno, algo tocaste el tema de las cámaras. Hoy día tenemos en Chile una Cámara de Diputados, ¿cierto? Y un Senado, que son dos cámaras como en el lenguaje que nos ha instalado la convención, ¿cierto? Son como dos cámaras de alguna manera espejo, simétricas, porque tienen más o menos la misma responsabilidad en el proceso de generación de leyes, ¿cierto? Y en realidad tienen las mismas funciones, a veces se complementan, otras veces son paralelas, una después sucesivas, pero todo el proceso legislativo trabaja sobre la base de tener que pasar estas dos instancias de distinta generación. ¿Qué es lo que está proponiendo hoy día? Hasta dónde va el borrador, llamémoslo así, ¿cierto?, de la convención, entendiendo, como tú lo dijiste, que al final va a haber una comisión de armonización que va a tener que salvar todos los aspectos que pudieran ser contradictorios entre todo lo que se está aprobando. ¿Qué es lo que está proponiendo en materia de poder legislativo y las cámaras que actuarían en el proceso legal? Bueno, primero se flexibiliza en general, para partir, digamos, de lo macro a lo micro. Primero se flexibiliza los proyectos de ley eliminando los quórums supramayoritarios, lo que permite mayor flexibilidad en la hora de gestionar los procesos de ley, permite también que el flujo de ley sea más rápido, que es lo que ha demandado la ciudadanía. Y en este sentido va a haber una gran cámara política, que es un símil de la Cámara de Diputados, donde van a tener representación política los diferentes conglomerados, donde se busca efectivamente que estén cohesionados esos bloques para que puedan dialogar de manera ordenada. Y todavía está, ¿no es cierto?, si bien esa es la Cámara que va a tener mayores atribuciones legislativas,
se está viendo cómo se equilibra esa Cámara con una Cámara Territorial representativa que es hoy día el Senado. Y esta Cámara Territorial tendría la función específica, además de generar proyectos de ley que sean demandados desde los territorios. Recordemos que los CORE van a dejar de existir como los conocemos, sino que vamos a tener las asambleas territoriales que van a ser representativas del territorio y que van a tener vínculo directo con esta Cámara en el Congreso. Y con esto se busca eliminar el Senado, eliminar esta composición elitista del Senado y este exceso de atribuciones y exceso de tiempo también. Recordemos que los senadores duran 8 años, 2 periodos presidenciales, y tener una Cámara Territorial que sea representativa de los territorios, que dé efectivamente una voz de los territorios en el Senado, en el Parlamento, perdón, y que dialogue bien con la Cámara Política. Ahora, insisto, esto es todavía algo que se está trabajando, hay que perfeccionarlo porque tiene que salir muy bien el engranaje del sistema político, pero creo que lo importante es que se dé una respuesta rápida a lo que la ciudadanía ha pedido, que es efectivamente tener un poder legislativo que trabaje para la gente, que actúe de manera rápida y que sea capaz de enfrentar aquellos problemas que son emergentes y que hoy día hemos visto tienen mucha demora en su solución. Ejemplo concreto, Rodrigo Rojas Bade. Imagínate cuánto demoraron en sacar un proyecto de ley para que Rodrigo Rojas Bade pueda salir de la convención. ¿Te fijas? Entonces, ante esos eventos emergentes que ponen en riesgo la democracia, tenemos que tener un legislativo que sea capaz de enfrentarlos y darle una solución de manera... Sí, oye Javier, recordemos que también, poniendo un poco en contexto, que dependiendo también de la materia que el actual Congreso, Cámara de Diputados, ¿cierto?, y el Senado tengan, y unido también a la urgencia que le ponga el presidente al proyecto, puede ser más o menos rápido el proceso. Tenemos, por ejemplo, la situación en la que se encontraron algunos alcaldes, entre ellos el alcalde de Renca, por ejemplo, en que inscribió mal su candidatura a alcalde y se dictó una ley y se aprobó en menos de una semana, ¿cierto? Subieron un proyecto para modificar la ley para que pudiera inscribirse, ¿ah?, y no ganara su contendor por secretaría. Entonces, esto de que que el proceso legislativo actual sea lento, obedece, por cierto, a las prioridades que establece el mismo presidente de la República en la actualidad. Ahora, mi pregunta tiene que ver más bien con las facultades entre una y otra Cámara. Esta Cámara Territorial, digamos, y la Cámara de Diputados, diputadas, están en igualdad de condiciones, las podemos equiparar en cuanto a sus facultades, son 50-50. Hace unos días comentaba un profesor de la Universidad Católica de Temuco, un cientista político, que decía que en realidad no eran 2 cámaras lo que íbamos a tener, sino que íbamos a tener una cámara, un cuarto, y con suerte una cámara y media, pensando en la Cámara Territorial, digamos. Sí, las atribuciones de la Cámara Territorial es algo que todavía está en discusión, es uno de los grandes nudos que tiene el sistema político en la Comisión de Sistema Político, y hoy día estamos viendo cómo crecen un poco más las atribuciones de la Cámara Territorial, perdón, efectivamente porque se necesita también un equilibrio interno del legislativo, y en ese sentido yo confío en que ellos van a presentar una buena propuesta, avanzar respecto de lo que todavía no se ha presentado, proyectar cuánto poder va a tener una u otra, creo que no ayuda a la información, sino que lo importante es recalcar que aquí se está trabajando en un equilibrio dentro del legislativo, donde se ha recalcado la importancia de que los territorios tengan voz en el proceso legislativo, y en ese sentido tiene que existir una segunda Cámara que sea territorial y que dé esa representatividad. Sí. No, bueno, hemos escuchado mucha resistencia, ¿cierto? Y bastante transversal, sobre todo de los actuales senadores y senadoras, respecto de esta Cámara Territorial, ¿cierto?, que representa a las regiones, justamente porque le quitaría atribuciones. Pero bueno, yo creo que tenemos que esperar la estructura completa para saber cómo juegan estos distintos poderes y cómo se equilibran para tener una decisión definitiva. En otro punto, Javier,
que yo sé que tú has estado participando activamente, incluso en algún momento dado presidiste la Comisión de Derechos Fundamentales, creo que se llama, ¿no es cierto? ¿Qué se ha avanzado en estos temas que uno podría decir, oiga, pongamos atención, porque esto constituye una mejora, ¿cierto? Un avance en relación a lo que teníamos actualmente en la Constitución, al momento de reconocer los derechos, bueno, hasta el momento ya no solamente a las personas, sino que aparentemente también de los animales, de la naturaleza. Hemos visto que se han aprobado recientemente normas que apuntan en esa línea. ¿Hasta dónde va el avance en esta materia? Está un poquito más atrasado que lo que es forma de Estado. ¿Cómo lo has visto tú? Sí, en la Comisión de Derechos Fundamentales es la que primero tiene la mayor carga de trabajo de todas las comisiones. La mayor cantidad de iniciativas populares de normas llegaron a esta comisión, es la que ha tenido un mayor ritmo de trabajo, y en ese sentido es importante hablar de temas que, más allá de que es importante que sean consagrados derechos de la naturaleza, derechos también o protecciones especiales a los animales, que fue algo que también se levantó durante la campaña como una necesidad también legal, recordemos la ley Cholito. Lo importante es hablar de 5 puntos básicos que se están desarrollando hoy en la Comisión de Derechos Fundamentales y que son los que la ciudadanía está esperando: educación, salud, vivienda, pensiones o seguridad social y trabajo. Y en ese sentido estoy esperando que me pregunten la gran mentira, po. Bueno, son varias, pero ¿cuál es la gran mentira que tú piensas que te ha llamado la atención en este aspecto, digamos? Expropiación de los fondos, pues. Y lo habíamos conversado antes con Juan Carlos. Claro, que si los fondos previsionales, ¿cierto?, iban a ser Exacto. De alguna manera, como tú dices, expropiados y en función del Estado, y que la constituyente y el proyecto de constitución iba a establecer aquello. Que hay mucha discusión y mucho debate. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que se está discutiendo en ese punto? O si es que es un punto que va a incorporar la Constitución o no. Exacto, yo creo que primero hay que desmitificar lo que se ha señalado respecto de la expropiación de los fondos. La Convención no va a expropiar los fondos de la AFP, ¿ya? Y esto tiene que quedar claro. Lo que hubo aquí fueron 2 iniciativas populares de norma, ¿no es cierto?, que vienen con patrocinio de la gente. Una, Con Mi Plata No, financiada, ¿no es cierto?, con una gran campaña en medio. Yo creo que a todos nos llegaron WhatsApp o correo para firmar por esa iniciativa popular de norma, y la iniciativa de No Más AFP. La iniciativa de Con Mi Plata No se rechazó en la comisión porque lo que hacía era constitucionalizar las AFP, y lo que se ha pedido efectivamente es cambiar el modelo de AFP. Y en el caso de No Más AFP, que era esa iniciativa, se aprobó, había una norma transitoria, digamos, estas normas que ponen plazo, que se tiene que cumplir en 1 mes, 2 años, etcétera, que señalaba que se debían expropiar los fondos, y esa norma se rechazó. Y lo único que quedó fue un apartado general de principios de la norma de No Más AFP. Y en ese sentido también se aprobó una segunda norma, que es una norma que trabajamos, independientes no neutrales, Frente Amplio y Colectivo Socialista, en la cual nosotros queremos establecer un sistema de seguridad social. Y cuando hablamos de un sistema de seguridad social, hablamos de algo más amplio que solamente el sistema de pensiones. Hablamos de cómo las pensiones, el trabajo, la salud, las diferentes prestaciones que garantizan bienestar dialogan entre sí y pueden ayudar a las personas en momentos en los cuales se está pasando o por un desempleo o por alguna enfermedad o invalidez, etcétera. Y lo que nosotros estamos generando, que es lo que yo creo que se va a aprobar en la comisión, es un sistema de seguridad social que tenga principios generales y que luego se le entregue esa responsabilidad de construirlo al legislador, entendiendo que esta es una discusión mucho más amplia que hay que dar. Pero en ningún caso se ha propuesto la expropiación de los fondos o la expropiación de propiedades en particular, porque de hecho ya se aprobó una cláusula de propiedad que establece el derecho a la propiedad sobre los bienes materiales e inmateriales. Por lo tanto, no hay que dudar de que esa información que se está dando hoy día es completamente falsa, una mentira, como dice el nombre de este programa. Vamos a ver un poquito los saludos. Hemos tenido un muy buen rating, ¿cierto? Así que Juan Carlos quiere leer algunos saludos. ¿Cómo está la cosa? Sí, mira, tenemos varios saludos y estabas conversando recién sobre el derecho de propiedad, y aquí Juan Leiva nos dice:
pueden plantear el tema del derecho de propiedad en sus diversas formas y la indemnización en caso de expropiación de terreno chilenos y mapuches. Te dejo plantear la pregunta. Guillermo Moreso nos dice: las exigencias para permanecer como partido político se mantendrá lo aprobado en la comisión, esto es 3% de los votos y 4 parlamentarios. Continúa la pregunta, más largo, pero lo vamos a dejar hasta ahí, se entiende de qué se refiere. David Navarrete de Yumbel, de Monte Águila, nos dice que viendo en Patricio, que tenga las cosas claras, a modo de consulta, ¿cómo se condice tanta complacencia en el trabajo de los constituyentes, de ellos mismos, si el rechazo al plebiscito de salida va tomando fuerza? Aprovecho de saludar también a Alicia Cid de Antuco, a Blanca Cava de Santiago, Hugo Nostroza de Nacimiento, Richard Valdebenito de Nacimiento, Michael Sepúlveda de Los Ángeles, Gary Olivares de Tucapel y mucha gente que está siguiendo el programa. Le enviamos un saludo también a Francisco Arratia, concejal de San Rosendo, a Patricio López de Santa Fe y a muchas personas, Mónica Amella, entre otros, que están siguiendo el programa hoy día. Te dejo plantear las preguntas, Javier. Un saludo y un abrazo para todos quienes nos están viendo. Primero, sobre el rechazo, vamos a partir de atrás hacia adelante. Por esa. Sí, claro, efectivamente las encuestas hoy día nos muestran una fotografía del momento. Y es natural que en un momento donde se están generando las normas, donde tenemos este rompecabezas, todavía no con todas sus piezas, sino que lo que estamos viendo son destellos de lo que va a ser un sistema completo, que va a estar en la nueva Constitución en general, y no hablo solamente de lo que ocurra en materia de derecho fundamental. Todos los elementos de la Constitución que formaron todo cohesionado, y no podemos evaluar la propuesta de Constitución completa sin haber visto todos los elementos que la componen. Y en ese sentido, ante los diferentes elementos que hoy están apareciendo en el borrador, es normal que exista una incertidumbre y es normal que las encuestas estén hoy día mostrándonos una radiografía de personas que quieren cambios profundos, pero que están, ¿no es cierto?, en la incertidumbre de cuáles serán esos cambios, y que se puede sumar perfectamente a personas que no quieren esos cambios y que se sienten cómodos tal y como están. Creo que lo importante, y yo creo que esas encuestas van a cambiar efectivamente en la medida que avance el proceso y que ya tengamos el borrador completo, pero lo importante es que nunca ha habido complacencia, siempre hemos sido críticos del trabajo que hemos hecho. Hemos sido críticos de aquellos convencionales que no han tomado en serio su rol, y desde nosotros como Independientes por una Nueva Constitución, aquí grande, porque otros convencionales se han sumado también a nuestro grupo, que era originalmente Independientes No Neutrales, lo que hemos hecho es trabajar de manera seria, tomando en consideración lo que la ciudadanía ha planteado, trabajando con todos los sectores sin discriminar a ninguno, y creo que eso ha sido nuestro sello y lo que nos ha permitido tener muy buenos resultados a la hora de plantear normas y de aprobarlas en el Pleno. En segundo lugar, el tema de la propiedad es sumamente importante. En propiedad, el artículo de propiedad tenía varios incisos. Algunos de esos incisos no lograron un pleno acuerdo en el Pleno y se devolvieron a la Comisión para trabajarse, y el 12 de abril se tendrán que entregar nuevamente. Y entre ellos venía efectivamente el inciso el articulado de expropiación. En ese sentido, lo que nosotros estamos buscando es que exista una garantía para la persona que es expropiada, ya sea por bien común, porque hay que construir, ¿no es cierto?, ampliar una carretera. Lo hemos visto en nuestra comuna, en Los Ángeles, varias veces con diferentes obras viales. Lo que hacen es tener un impacto en el bien común, que también exista esta garantía para la persona que se ve afectada, que haya un pago previo, que ese pago previo pueda ser reclamable en tribunales y que se le den todas las facilidades para que esta persona pueda tener nuevamente su patrimonio en otro lugar a causa de la expropiación. Y en ese sentido, nuestro compromiso ha sido con ese tipo de norma de expropiación que dé garantías, que dé certezas, y lo que esperamos es que esto se apruebe en la convención con esa garantía básica para el derecho, que dialogan también con el derecho de propiedad y que van a dialogar también con el derecho de propiedad indígena. En el caso de los partidos políticos, creo que también, al igual que todas las propuestas de sistema político, es algo que todavía está en maduración. Ya se están aprobando estas normas en la comisión, tienen que pasar al Pleno. El informe
ya nos llegó. Entre eso, el tema que plantea Juan Carlos de la lista de independientes, pero bueno, el Pleno se pronunciará. Y el Pleno ha sido un buen sedazo para las normas constitucionales. Ninguna de las normas que se han planteado, que han sido locuras, han logrado llegar al borrador de nueva convención, justamente porque el Pleno ejerce esa potestad democrática de aplicar los 2/3 y decidir qué es lo mejor para la ciudadanía, pensando efectivamente en que las normas racionales y que den coherencia al país que queremos y al proyecto político futuro sean las que lleguen a la propuesta de nueva constitución. Javier, bueno, tú lo decías también, es muy importante el rol que los convencionales, los constituyentes tienen que asumir a la hora de comunicar. En lo personal hemos contactado con algunos convencionales constituyentes y nos dicen que no tienen tiempo para participar en programas como el que tú estás hoy día dando ese tiempo. Sabemos que estás muy intenso, sabemos que hay un trabajo de lectura, de estudio muy profundo, de llegar a acuerdos, y por eso también aprovechamos de valorar, pero hay que darse el tiempo también los convencionales, porque la gente lo necesita lo que tú nos acabas de expresar durante este programa, tu punto de vista, y uno podrá estar de acuerdo o no, pero de que hay un trabajo serio que se está realizando es así. Yo te quiero preguntar aquí ahora, ¿qué se ha visto o cómo han abordado? No sé si lo han alcanzado a abordar, pero no puedo dejar de preguntártelo como concejal de la Comuna de Los Ángeles, donde hoy día el tema de la seguridad es, ¿cierto?, se ha tomado la agenda, con justa razón, ¿cierto? Porque hemos visto situaciones dramáticas. Tú también eres angelino, tal como nosotros, por lo tanto sabes lo que está ocurriendo en nuestra comuna. Desde el ámbito constitucional, no sé si será derecho fundamental o a través de las otras instituciones que operan en el tema de la seguridad, se ha generado una discusión, están conscientes también los convencionales que pueden hacer un aporte en mejorar nuestras instituciones que tienen que ver con la seguridad pública, incluso con la represión de los delitos, digámoslo. Sabemos que el tema de la seguridad es mucho más amplio, que podemos hablar de derechos sociales, de justicia, sabemos que hay un germen que genera eso. Eso lo tenemos claro, pero ya yendo ahora tenés que enfrentar este flagelo de la delincuencia desde la convención, ¿cómo se está viendo? ¿O no es un tema que hoy día se esté trabajando en alguna de las comisiones o entre los convencionales? Sí, se trabajó, de hecho hay una norma aprobada al respecto, que apoyamos obviamente. Como angelino, particularmente tú lo decías, Patricio, me apena mucho la situación en la cual está nuestra comuna. No puede ser posible que hoy día tengamos una serie de asesinatos, además, en un tiempo muy corto, y a vista y paciencia de las autoridades, y no tengamos nada más que algunos comités, digamos, que se están armando, pero necesitamos también evidencia, esto se está tomando en serio. Creo que la seguridad en la Comuna de Los Ángeles es un tema relevante, es un tema que da también certeza a la ciudadanía, y esperamos, yo confío también en las autoridades actuales que van a tomar en carta el asunto y lo van a tratar con la seriedad que corresponde, porque tener víctimas, tener muertos en las calles es algo serio, y no es algo que veamos como, digamos, abordar mediáticamente, sino que tenemos que abordarlo desde la raíz del problema, y es interviniendo efectivamente aquellos sectores donde están estos nichos de delincuencia. Ahora, respecto de eso, lo que se planteó fue generar una norma que se llama el derecho a una vida libre y segura, que es una norma impulsada por algunos convencionales del colectivo socialista, que habla de cómo efectivamente, a través de un mandato constitucional, la ley permita la flexibilidad para que las autoridades se puedan articular con las policías y con otros organismos para efectivamente tener una labor mucho más eficiente a la hora de prevenir la delincuencia, que también es parte, ¿no es cierto?, y dialoga muy bien con los derechos sociales, porque también tenemos que entender que donde tenemos mayor delincuencia es donde tenemos las poblaciones que están más postergadas en materia de derechos y las que están, digamos, más segregadas del resto de la población. Y eso es importante también a considerar. Pero un punto clave de esa norma es efectivamente cómo se genera este mandato de recuperar también los espacios públicos, de recuperar también aquellos nichos sociales hoy día tomados por la delincuencia, y cómo también se le genera este mandato y esta responsabilidad a las autoridades competentes para tomar ese ejercicio en colaboración también con los gobiernos comunales, que también tendrán algo que decir en esta materia cuando tengan un aumento, ¿no es cierto?, en sus atribuciones, que es lo que se está planteando también en forma de Estado. Muy bien. Javier,
bueno, Patricio algo anticipaba en su calidad de concejal el interés por la seguridad en nuestra comuna, en la comuna de Los Ángeles. Digo nuestra comuna, a pesar de que muchas de las personas que están viendo saben que soy quillecano, vivo actualmente en la ciudad de Los Ángeles, así que me siento también, por cierto, angelino. Te hemos recibido con los brazos abiertos, Juan Muchas Carlos. gracias, muchas gracias por la bienvenida. No te puedes quejar. No, para nada, para nada. Mira, desde el municipalismo, yo he sido concejal, he trabajado en municipalidades, trabajo en municipalidades. ¿Qué es esto del Consejo de Alcaldes? Cuéntanos un poquito cuál es la idea de este Consejo de Alcaldes. Sí, hoy día, bueno, partamos de la base de que hoy día los alcaldes tienen una organización, ¿no es cierto? Los alcaldes se reúnen, los alcaldes generan política pública conjunta, toman experiencias compartidas que han sido eficaces. Sí. Claro. Oye, es que hacia allá va mi pregunta, porque en general, cuando tú dices que los alcaldes se reúnen, claro, me imagino que te estás refiriendo a las asociaciones de municipalidades, que existen varias, y acá en la provincia también existen varias. Por ejemplo, la Asociación de Municipios Cordilleranos del Biobío, la AMCORDI, ¿cierto? Con la cual yo he tenido siempre mucha vinculación. Pero la gracia que tienen las asociaciones de municipalidades es que el socio no es el alcalde, sino que es la municipalidad. Y la municipalidad está compuesta por alcaldes y concejales. De manera que eso me hace ruido, hay una nota ahí disonante cuando habla de consejo de alcaldes, en perjuicio, digamos, lo entiendo así al menos, en perjuicio de la figura de los concejales, a quienes valoro mucho, por cierto. Claro, ¿no? O sea, los concejales también tienen un rol importante dentro del gobierno comunal. Se entiende que son representantes de los diferentes sectores de la comuna dentro del gobierno comunal. Ahora, cuando la Comisión de Forma de Estado planteó el nombre, ¿no es cierto?, de Consejo de Alcalde, es justamente porque el alcalde es quien lidera el gobierno comunal. Y se entiende que el alcalde está acompañado de su consejo. Eso no hay que escribirlo en la Constitución, eso es un hecho, ¿cierto? Ahora, lo que corresponde es que justamente este Consejo de Alcaldes pueda tener este espacio, ¿no es cierto?, articulador, como un medio también para poder generar política pública a nivel local. Recordemos que también va a haber el Consejo de los Gobernadores, entendiendo que las atribuciones de los gobernadores regionales van a aumentar y que también requieren de estos espacios de articulación, pero en ningún caso se generó esto en desmedro de los concejales, entendiendo que su rol es fundamental dentro del gobierno local que se va a generar. Oye, hay unas preguntas rápidas, estamos ya terminando, ¿cierto? Estamos en la parte final, pero en este punto vimos que se aprobó una norma que los alcaldes podrían reelegirse una vez y los concejales también una vez. ¿El mismo criterio se va a aplicar con diputados y estos integrantes del Consejo Territorial o tú crees que va a haber una asimetría en ese punto? Yo creo que va a haber una asimetría, efectivamente. Todavía no está definido cuál va a ser el tipo de reelección, por ejemplo, de la Asamblea Territorial, que sería este reemplazo de los CORE actuales. Pero en el caso de alcaldes y concejales, lo que se buscaba era efectivamente de que no pudieran perpetuarse por periodos muy largos. ¿Cuál fue el tenor de la discusión? En general, lo desconozco, porque es muy difícil, como lo decía anteriormente, seguir las diferentes comisiones que son en paralelo. Yo estoy en Derecho Fundamental. Pero sí hay un elemento que fue ampliamente reforzado en el tema, efectivamente, de cómo se dan estos discursos en el Pleno, y era que había que recordar que muchas veces, y esto lo dijo el Consejo de la Transparencia, eran las municipalidades los órganos más corruptos de la administración pública. Y se asociaba eso al personalismo o al caudillismo que se pudiera generar o en una alcaldía o en una concejalía. Y es por eso que lo que tomó en consideración gran parte del Pleno fue cómo se generaba una rotación en estos dos cargos para que efectivamente no se generaran caudillismos o personalismos que pudieran incidir en el gobierno autónomo local
y que permitieran también que hubiera un constante, digamos, tiraje en la chimenea, que otras personas pudieran participar de los gobiernos locales con ideas nuevas, presentando proyectos, ¿no es cierto?, políticos que se puedan aplicar a nivel local y que permitan también una rotación constante, entendiendo que la participación va a ser uno de los principios fundamentales del Estado social que queremos garantizar. Sí. Sí, perfecto. Mira, un dato importante: hoy día se publicó en el diario oficial la reforma al Código de Agua. Desde tu visión, qué es lo que tú aspirarías como convencional en cuanto a la protección de este recurso tan importante, ¿no?, que como es el agua? ¿Cuál es tu visión respecto de nuestra relación con el agua? Bueno, es importante, hay 3 elementos que son fundamentales. Uno es que se asegure el agua como un derecho, que se priorice el consumo humano, que se priorice también la coexistencia de aquellos medios ambientes que requieren del recurso hídrico para la protección de la naturaleza y los ecosistemas que allí se generan, y que también se generen certezas y garantías para la agricultura, especialmente para la pequeña y mediana agricultura que subsiste efectivamente de los diferentes tipos de riego o tipos de canales que les permiten generar su actividad económica. Creo que en esa escala, digamos, en esa prelación de importancia, es cómo se debe reflejar no solamente la reforma del Código de Agua, sino que también la reforma de el uso de agua, el derecho al agua y saneamiento y otros elementos asociados al uso de agua que se están discutiendo en la Convención Constitucional, y que también van a ser discutidos dentro de las próximas semanas y sobre los cuales también va a haber mucha información al respecto. No, estupendo, porque bueno, el tema del agua hoy día es fundamental, ¿cierto? Importantísimo, y quizá era una de las grandes también banderas de lucha de la ciudadanía movilizada en la época del estallido social y posteriormente, junto con los temas previsionales y por supuesto los temas de justicia, equidad, etcétera. Juan Carlos, ahora sí tiene que ser una pregunta bien corta, porque la del agua va a ser una pregunta sencilla que le quiero hacer. ¿Cómo trabaja el tema del agua? Ahora, breve, muy breve. ¿A favor o en contra de la central hidroeléctrica Rucalhue? A mí en contra. Y en contra porque debería instalarse también mecanismos a través de los cuales se pudiera tener una participación ciudadana. Yo creo que es perfectamente viable tener, digamos, empresas, digamos, o diferentes proyectos que pudieran mejorar la calidad de vida de las personas, pero escuchando a las personas. Yo creo que ese es el gran problema que tenemos hoy día. Hoy día tenemos un problema de agua en el sector cordillerano del distrito, específicamente, por ejemplo, el tema de Rucalhue, que no es la única por lo demás, pero donde no se ha escuchado a la ciudadanía ni tampoco ha habido un espacio a través del cual poder lograr conciliar. Porque por un lado es verdad, necesitamos la matriz energética, pero por otro lado también tenemos que escuchar a las comunidades que están ahí, que tienen aprensiones respecto de estos proyectos y que no han sido escuchadas de la manera que corresponde. Así es, en el proceso de la RCA de ese proyecto, el año 2016, claro, la tramitación de la calificación ambiental contempla espacio de participación ciudadana. Sin embargo, entendemos que de la forma que se hacía en aquella época era muy insuficiente, y tanto es así que desde el municipio en Quilaco el año pasado, el 25 de septiembre, realizamos una consulta ciudadana, no vinculante por cierto, y el 90% de la ciudadanía que participó de ese proceso dijo no a la construcción de la central. No, claro, y por eso en los mecanismos de participación que se están generando en la Comisión de Principios, la Comisión 2, efectivamente se están tomando en consideración la existencia de plebiscitos que sean vinculantes en la toma de decisiones relevantes que para una comunidad, como por ejemplo en este caso Santa Bárbara. Entonces, es todo, por eso yo siempre digo, veamos la propuesta de borrador al final cuando tengamos todas las partes de este sistema a la vista, donde veamos todo cohesionado, completo, y donde veamos cómo dialogan, por ejemplo, elementos de protección del medio ambiente, elementos de generación de proyectos empresariales regionales y también espacios de participación para la ciudadanía. Todo eso tiene que dialogar bien, tiene que estar completo, y lo vamos a ver
el 4 de julio, cuando presentemos la propuesta de nueva constitución a la ciudadanía y comencemos una tremenda campaña de información para que la ciudadanía pueda votar informada. Y en ese sentido agradezco mucho este espacio, Juan Carlos, Patricio, porque creo que es lo que nos está faltando en nuestras comunas, tener estos espacios de diálogo, tener estos espacios de apertura en los cuales la ciudadanía pueda consultar, preguntar y esclarecer, ¿no es cierto?, si es mentira o es verdad lo que se está trabajando en la convención. Así es, bueno, ese era el objetivo de este programa, ya estamos llegando a la parte final. Javier, oye, ¿cómo estás tú como persona? Te lo pregunto al final, ¿verdad? ¿Cómo está la energía, el ánimo? ¿Cómo te visualiza? ¿Era lo que pensabas todo esto o era mucho más? ¿Te imaginaste que era todo este nivel de trabajo, de tensión? Esta pregunta humana para ir terminando nomás, porque sí, también eres una persona tú, no eres solamente un claro, no pensé que fuera así de rápido, ya, porque esto es muy rápido. Dentro de poco, por ejemplo, hoy día tuve un ratito libre porque los secretarios estaban haciendo el comparado de las indicaciones, más de 100, que vamos a tener que empezar a votar mañana después del mediodía, y en general, bueno, cansado es normal, porque el trabajo ha sido intenso, pero con el ánimo y con la energía que amerita en un proceso tan importante para el país. Yo no creo que haga algo más grande en la historia de lo que estoy haciendo ahora, y creo que eso amerita que hasta la cuota de esfuerzo se genere. Sí, estoy un poquito, digamos, preocupado porque donde el trabajo ha sido tan intenso acá y donde se han eliminado las semanas territoriales, que era el espacio que teníamos para poder salir, se me ha dificultado el poder ir a las comunas. Me gustaba mucho salir, ir a las juntas de vecinos, explicar, etcétera, pero ya vamos a reactivar eso dentro de poco, cuando se inicie armonización y cuando los otros convencionales que no estamos en esa comisión volvamos a los territorios a hacer esto, que es tarea pedagógica, didáctica, explicar, responder e informar. Muy importante queda todavía, a propósito de la última pregunta, todavía tiene que correr harta agua bajo el puente, ¿cierto? Así que esperemos con paciencia. Oye, Javier, te vamos a reiterar los agradecimientos en nombre de Juan Carlos, mío, de toda la gente que nos ha visto, a Pacífico Televisión también, que nos abre este espacio, este canal, ¿cierto?, que se caracteriza en nuestra provincia por la transparencia, por la pluralidad y tolerancia con todas las opiniones, sin ningún tipo de censura. Aquí nos tira unas tijeras, nos dice que corte, cambie la pregunta, nada. No somos como el bar del fútbol, que ahora subimos que lo estaban llamando los que estaban del bar. No, aquí libertad completa para preguntar y responder. Así que, Javier, tus últimas palabras, muchas gracias. Y los agradecimientos también a la agencia de publicidad On Black. On Black también, hizo el afiche por ahora. Después ya veremos que le pediremos un poquito más. Javier, Juan Carlos, despedirte de Javier, dale. Sí, muchas gracias por el espacio, Juan Carlos, Patricio, muchas gracias a quienes hicieron posible también este espacio. Y bueno, invitar a la gente a informarse sobre el proceso constituyente, a seguirnos en nuestras redes. Mi apellido no es muy fácil, pero pone Javier Fuchsloger y en Instagram, Facebook me va a encontrar, y estamos constantemente siguiendo, entregando información del proceso constituyente. Y si no, busque también en chileconvención.cl, donde está toda la información disponible para que usted pueda, el 4 de septiembre, ya tenemos fecha, tomar una decisión informada y aprobar, ojalá, esta propuesta de nueva constitución. Y pasar el aviso que hasta el 13 de abril tienen tiempo para cambiar su registro electoral, entendiendo que el plebiscito es obligatorio y no queremos multa. Así es, obligatorio, es decir, todos y todas están convocadas e invitadas y obligadas por un tema también de responsabilidad ciudadana a emitir una opinión favorable o adversa, apruebo o rechazo a esta nueva constitución. Bueno, muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron hoy día también, esta noche. También gracias por el tiempo, la paciencia. Va a quedar grabado este programa. Los que lo vean también con posterioridad, también les damos los saludos. Don Ricardo Candia ahí en los controles también, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Su gatito aquí recorrió todo el rato, el más interesado en el programa, el gatito, esa parte de que los derechos de los animales, ¿cierto? Esa le encantó, viste tú cómo saltaba, Javier, así que bueno, eso ya lo seguiremos desarrollando en un próximo programa. Muy buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias a todos. Muy buenas noches, gracias. Chao, Javier, gracias.